Tanaria Indira Pieyu Pushaina Anahueso Patuwinkali Pure Walati Yapna Pablo Walati se One Riwachami Ere Wahohon Ere Washaitin Katuayunker Wakuma Hunshia Tumieca Makatali Huna Cariro Ere Wain Tekato Cariro Hotsi Wain de Suis Pushua Tu Sain Hagatuayu Cariro Hotsia Wain Here Makatsen Wain Here Makatsen tu Chitka Piula Nenakas Piura Pushwale Wain. Este es el brazo de Río Ranchería y nosotros lo llamamos Cacharrara. Estamos haciendo lo que no me gusta. Y lo que me gusta. Lo que me gusta es estudiar y seguir adelante. Lo que me gusta es vivir feliz y aprender más. Me gusta comer el arroz con pescado, los animales, las flores y los pájaros. Me gusta comer arroz con chivo. Me gusta escuchar música, me gusta tocar los animales. Me gusta jugar, me gusta estudiar y me gusta compartir con la familia. Comer helado, tocar las plantas. Me gusta ver los pájaros. Me gusta comer arroz con pescado. Me gusta tocar la plastilina y me gusta grabar TikTok ya. Me gustaría ir para México, para conocer para allá, ver partidos, jugar. Lo que no me gusta es escuchar gritos. Lo que no me gusta es sopa de bagre. No me gusta escuchar ruido. No me gusta oler perfume. No me gusta tocar gusano. No me gusta escuchar gritos. No me gusta ver películas. No me gusta tocar gatos. No me gusta el cerdo. No me gusta oler popó. No me gusta tocar cemento. No me gusta cantar, no me gusta bailar, no me gusta pelear, no me gusta oler condimentos. Acción. Ya. Me llamo Yelvi José. Y vamos a enseñarles cómo se explota una hoja. Primero se pone en el dedo. Se pone en el dedo así, la mano así. Después la pega, así. Chao. Buenos días, me llamo Adrián José Escote. Estamos en la laguna, llegamos a bañarnos todas las tardes con nuestros amigos, nuestros compañeros, porque tenemos derecho a jugar. Es muy divertido. Bienvenidos. Gracias. Mi nombre es Chisa Valentina y vengo a presentarles sobre la hoja de cera. La hoja de cera le decimos acá serra pana. No se lo puede comer los animales porque es venenosa. Estoy con mi amigo Edward, él les va a mostrar un silbido que usamos para pastorear los chivos cuando tiene ganas de llover. ¿Qué era? Buenos días, mi nombre es Sandit. Vamos a mostrarle las plantas. Esta es la planta de maíz. El maíz lo usamos nosotros los guayú para hacer chicha, para hacer bollo, para echárselo a las
sopa. Y de este lado también está el lamate de mango. El lamate de mango lo usamos para hacer jugo o también para comérnoslo. Aquí de este lado también tenemos los frijoles. Los frijoles sirven para hacer arroz de frijol o hacer sopita de frijol. Y aquí, como ven, está la mate de vija, que sirve para hacer baños de los niños cuando tienen gripa o están enfermos. Y también les vamos a contar sobre el derecho de la alimentación. El derecho a la alimentación, así como nosotras las niñas y los niños tenemos derecho de tener una alimentación sana. Aquí nosotros cultivamos nuestros propios alimentos tradicionales para nosotros. Gracias. Vengo a preguntarle de los chivos. Los chivos se pueden pastorear, se alimentan de plantas, se pueden usar para comer, pueden hacerlos en friche, sopa y para muchas cosas más. Chao. Me llamo Yondavid Cabrera Zúñiga, estudio en Pasito. Entramos a las 6 y salimos a las 12 de la tarde. La materia favorita es matemática. Cuando salgo de que me gusta jugar fútbol. Le vamos a hablar sobre los derechos de los niños para poder. Nosotros pues, estudiamos para poder aprender, para ser alguien en la vida, para poder leer y más adelante que eso nos ayude. Las niñas y los niños tenemos derecho a aprender muchas cosas cuando tenemos grande para ser profesionales. Mi nombre es María Yarana Cotejicuana. Así son las casas de aquí de la comunidad. Y esta es la enramada. Y esta es la laguna que donde nos bañamos. Hay bastante pescado. Ahí donde la gente de aquí de la comunidad pesca. Y este es el pájaro, el rey guajiro. Y este es el árbol, el que da fruto. Mi nombre es Lady Tatiana Calero Zúñiga y vengo a hablarles sobre nuestra comunidad del Pasito. Nuestras casas están hechas por barro, agua y unas varitas que son de un árbol de uvita. Pues nosotros tenemos el derecho, los niños y los jóvenes, de tener una vivienda, una casa. Tuluma kaya ani siku ay pia choro buche sagari kua ay pia sañen cachoja tuluma castura pucote guayos pubelori ya supura pues yaran guayo kan be cierre pushima insura tustunki supona tasa kunji watamachi tamu amure hichacha ya si en tu video que tasa que ya amu hukue pere ni yana shire hisuli ana le hisuli ayura suri amu hutunki asi ana le ya amu hukue pere ya amu to hitiaka tiana le ya. Buenas tardes, mi nombre es Ede Luis. Vengo a presentarles sobre nuestro deporte. Venimos a jugar con nuestros compañeros y compañeras. Nosotros las niñas podemos jugar los mismos que juegan los niños. Tenemos derecho a jugar como los niños. Muchas gracias.